tenemos con nosotros a Montse Laviaga, soy fundadora de Fotografía e-commerce. Bienvenida, Montse, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación, me hace mucha ilusión estar aquí. Bueno, mira, a mí me hace mucha ilusión tener otras mujeres y mujeres exitosas, que somos pocas en el sector de tecnología y de e-commerce, así que es un placer tener mujeres que nos cuenten un poco lo que ha sido su recorrido profesional y su experiencia en general. Así que Genial, muchas gracias pues a ti por haber aceptado nuestra invitación, que me imagino que estarás muy ocupada. nada, pero como todos, como supongo que quien está ahí detrás ha escuchado todo esto, que también está hasta arriba y nos está sacando el hueco, ¿no? Así que las Vale, gracias no se merecen. mira, yo te quería preguntar un poco cómo empezaste. He visto que llevas más de 7 años en el sector de e-commerce como experta en comunicación audiovisual y quería que nos contaras un poco cómo empezó todo. Vale, llevo más de 9, vamos a hacer Más de ahora 9. 10. No sé dónde, en qué perfil se me ha quedado el 7, pero ya van 9. Eh, y sí, básicamente pues todo, siempre lo cuento igual, pero es que el principio es el mismo, ¿no? Pero al final empezó todo un poco sin querer, como una cosa un poco de autoempleo, de una cosa que era para mí, de yo como autónoma. Yo estaba metiéndome en la fotografía de la arquitectura y de la publicidad, venía de la tele y del cine. Y nada, lo que soy mi marido, que era mi novio de aquel momento, me dio la idea del negocio. Y bueno, pues a priori no me parecía interesante, pues decía foto de producto, de cosa más poco atractiva. Pero oye, lo probé y vi que tenía su necesidad y de ahí bueno, pues dejé mi trabajo y me volqué a este. Empecé con unos flashes que me dejó mi hermana, que tenía flashes un poco de casualidad. Ella era de Bellas Artes y empecé en el tercero sin ascensor que vivía en ese momento, era mi estudio, el salón, y empecé las fotos haciéndolas pues yo misma, retocándolas yo misma y las entregaba yo misma. Eso fue muy en el inicio, ya te digo, hace 9 años y empezó, pues oye, de repente necesito ayuda porque no llego a este cliente, luego necesito un poco más, ahora me quedo sin espacio, me voy a una nave, 2 años después me quedo sin espacio, me voy a otra nave, ahora somos 30, tengo una nave Wow. enorme y un montón de clientes, un montón de fotos y un montón de todo, ¿no? Entonces sí, pues un poco, un trabajo de poco a poco, sin estrategia al principio de lo que tenemos hoy en día y ahora pues con mucha estrategia de negocio, pero lo mismo me ha costado entender que siquiera el negocio, ¿no? Pero sí ha habido muchos retos ahí por delante. Me imagino. O sea, fantástico porque entonces fue totalmente casual el principio, Sí, el de input esta, inicial, ¿no? de esta suerte, la serendipia, ¿no? Es el concepto, ¿no? Suerte que te pilla moviéndote. O sea, al final cuando tú te mueves, pues yo no tenía intención de montar lo que tengo hoy montado. O sea, hay gente que sí, que se monta el negocio y ya tiene la visión desde el principio clara. Ya, ya. Yo nunca, o sea, jamás. Esto era una cosa para mí y no, ahora Qué esto bien. es para mí y para muchas más familias, por suerte. ¿Y con qué dificultades has tenido que enfrentarte durante el desarrollo de este proyecto? Y me sigo enfrentando, ¿eh? A esto hay que Ya, hablarlo en el presente. Pero cada año yo me llevo un chasco nuevo o una dificultad nueva, ¿no? Pero bueno, para mí quizás, o sea, y viéndolo un poco así con perspectiva, yo no tenía ni idea de negocios. Yo era una autónoma, ni siquiera era autónoma, no sabía ni que era autónomo, ¿no? Pero yo era una fotógrafa, era una artista. Era un artista que se mete en el mundo de los negocios sin saber lo que necesita un negocio, sin saber los negocios. Y creyéndome, pues eso, que iría viendo un poco sobre la marcha y así ha sido, ¿no? Pero al final cuando no tienes una base de negocio y lo tienes que descubrir todo por el camino, lo descubres normalmente con las leches de, uy, ahora esto, uy, ahora lo otro. Entonces se me escapaban muchísimas cosas de las manos. Entonces, dificultades a no tener ni idea de negocio y no estaba yo rodeada de aquella de negocio, de gente de negocio, ¿no? Entonces, pero esa red, digamos, de contactos y eso lo fui cambiando. Por eso, por ejemplo, una de las dificultades que me ha costado en diferentes puntos normalmente son los números. Los números en cuanto me refiero al principio entender
que se tenían que manejar los números muy al dedillo. No puedes dedicarle solo, yo al principio con mirar un poco al final del trimestre a ver qué tal los números estaba. A día de hoy yo miro los números semanalmente y muchos tipos de números, no solo pérdidas y ganancias, ¿no? Pero yo no tuve un pérdidas y ganancias o una cuenta de resultados de saber cómo iba el negocio, creo que hasta teniendo ya 4 años el negocio. O sea, antes, o sea, fui muy pues de aquella forma. Yo he aprendido a hacer Excel en mi empresa. Yo antes no sabía hacer Excel, o sea, ese era como mi nivel, ¿no? Entonces, claro, con esa base, pues yo necesité mucho, me encontré esas dificultades. Y bueno, luego también me costó mucho salir del día a día. O sea, yo empecé haciendo las fotos, luego acabé retocándolas, luego me metí en producción, luego me metí en ventas, están todos los departamentos, sé el negocio al dedillo y me ha costado mucho salir del día a día para quedarme más en la posición que estoy más ahora, que es de CEO, que es de negocio, y ahora sí sé dónde estoy metida, ¿no? Por así decirlo, pero me ha costado salir mucho de estar atendiendo al cliente, de estar mandando esa factura, se han necesitado recursos y tiempo, ¿no? De poder llegar ahí. Y quizás por último, una dificultad, salirme, tiendo a refugiarme mucho en la cueva y salir poco, ¿no? Y eso es un error que también una vez cometí, en el ¿Qué sentido de si refieres exactamente con pues refugiarte en la cueva? no, o sea, a ti la gente te tiene que ver. Tú tienes que ir a los eventos, tienes que moverte, tienes que hacer marketing, Mm. no puedes estar solo con tu negocio, solo con tus problemas y estás, porque al final entonces las ventas se resienten. Entonces, ya te digo, los números, ya sea por un lado o por el otro, siempre hay que mimarlos. Entonces, para mí un aprendizaje fue ese también, oye, no puedes estar solo tú aquí a lo tuyo, tienes que salir a contarlo y demás. Y Parecen des- cosas muy obvias mm. y cuando te las cuentan, pero bueno, luego la realidad es que el día a día te va comiendo y como una hormiguita vas ahí y dices, uy, que se me despista esto otro, ¿no? ¿Y después de cuánto entonces pasó a ser, digamos, como proyecto personal a, ostras, necesito un equipo? Relativamente poco tiempo. O sea, yo esto pues, yo cuando lo empecé, pues sería un diciembre, yo de aquella trabajaba, tenía mi trabajo, yo me acuerdo en abril les debí decir, oye, pues yo a lo mejor después de verano dejo el trabajo porque esto me requiere y al mes de decirles eso me tuve que ir por el volumen de trabajo que tenía. Y de ahí empecé a contratar gente. Entonces te diría, en menos de un año yo entendí que no era una cosa de autoempleo, que yo estaba montando una empresa. De hecho, empecé, no era ni autónoma yo misma, muy al principio, facturaba a nombre de otra persona, me hice autónoma y a los pocos años me hice ya la SL. Entonces, digamos, en ese primer año me di cuenta de que no era una cosa para mí en formato autónomo de autoempleo, sino que estaba montando una pequeña empresa. Y ahí dije, me mola. En el momento fue más radical, en el momento en que me salí del salón. Mm. Cuando salí del salón y me alquilé un lugar y ya tenía de aquella 2 empleados y con esa nave metí un tercero, ya dije, tengo un alquiler de un local y tengo 4 empleados. Yo Mm. ahí ya me notaba Sí, empresa. sí, como esto va en serio, ¿no? Sí, y eso fue el primer año. Tuvimos un crecimiento muy bestia al principio. Y al principio fue difícil, bueno, no sé si el proyecto se lanzó, digamos, autofinanciado por completo o si luego tuviste inversores y si fue difícil, en caso de tener inversores, encontrar a alguien que creyeran en tu proyecto. Eh, También siendo mujer, no sé si esto ha sido más difícil, encontrar inversores o con qué dificultades te has podido encontrar en esa fase. Toda la inversión que tiene el negocio es propia. No he tenido nunca que buscar inversión externa Ujú. y tampoco, lo cual es bueno en el sentido de que no he tenido que perder el foco, no he tenido, Mm. porque eso hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, cariño y otro. Yo siempre hablo de aquí hay que irse haciendo como másters, no de que vayas a hacerte un máster, lo hagas y ya está, pero es que cada cosa es como un pequeño máster, ¿no? Entonces buscar financiación pues tiene que ser un pequeño máster también Ujú. fuerte. Entonces nunca he tenido que meterme ahí, siempre he tirado, he hecho varias inversiones y todas han sido propias. Por suerte he tenido la situación económica que me lo ha podido permitir y entonces no me he encontrado dificultades en ese sentido por eso.
ahora con luego también la parte negativa que tiene hacer una inversión propia. En los momentos, como todos los negocios, tiene sus momentos de bajada y sus momentos de subida. En los momentos de bajada sufres fuerte. O sea, sufres diciendo, hostia, ostras, mi dinero está ahí metido, ¿no? Quiero pensar que si tuviese inversión me esforzaría igual o me sufriría igual que si fuese mi dinero, pero es posible que no sea exactamente igual. Pero eso ya te digo que no hablo, como yo no he tenido inversión externa, pues no te puedo decir. Y nunca me he sentido diferente por ser mujer en ningún aspecto en cuanto al negocio. Quizás al principio esto me pasaba más y esto es más anecdótico, solo que se desvía un poco de quizás de la pregunta, pero no sé si quieres que lo cuente. Sí, sí, cuenta. Me acuerdo no sé, yo al principio iba a ferias, a las típicas ferias del e-commerce, pues a Umespo, a Elishow y demás. Iba con mi pequeño stand, cuanto más pequeño y más nueva era, mejor me iba a la feria. Luego me fui expandiendo y eso iba peor, ¿no? Pero bueno, la Wow, primera me qué acuerdo, curioso eso, ¿no? pero porque era la novedad, porque cuando nosotros llegamos al sector nunca, no había nada, no había absolutamente nada de fotografía para comercio electrónico. Entonces, claro, nosotros llegamos con una necesidad descriptiva súper clara y éramos los primeros en posicionarnos de esta forma, de especializarnos en fotografía de producto para comercio electrónico. Y claro, pues había muchísima necesidad. Entonces caímos en un momento perfecto, por eso tuvimos ese crecimiento tan fuerte, ¿no? Y me acuerdo la primera feria a la que fui, pues yo atendía el stand perfecta y la segunda a la que fui, ya fui con mi primer empleado, con Andrés, y él me echaba un cable, o sea, me iba a ayudar. Pues éramos dos en el stand y la gente cuando nos hablaba se iba siempre al chico, oye, ¿y tu negocio y tal? Y se dirigían siempre a él. Decía, pero si mi negocio es mío, o sea, me hacía mucha gracia que Sí, sí, simplemente había se chico y dirigían chica a él. y se dirigían a él como si el negocio fuese suyo. O sea, sí, todo lo que usaban, oye, ¿cuándo montaste? ¿Cuándo no montaste? Entonces, claro, él no paraba de redirigirlo, pero y ya luego se quedaban sin problema conmigo, ¿no? Pero había ese primer sesgo de esto, o sea, creo que de toda la historia de fotografía e-commerce es todo lo que he notado de diferencia de un hombre versus mujer. Todo lo demás, yo por ser mujer no me he encontrado absolutamente ningún impedimento más que el que pueda tener un hombre, o eso me creo. También soy una persona súper positiva, pero no he notado nada ahí, Pues genial. O sea, si mm, todo fuese eso, ¿sabes? desde luego. Estupendo, sí, sí. Mm. Y otra curiosidad, hablando de equipo, ¿ha sido difícil, como el proyecto es tuyo y obviamente uno le pone todo su corazón también, ¿no? En el proyecto, ¿ha sido difícil encontrar los perfiles adecuados, digamos, para formar parte de tu equipo? Sí. Em, Siempre digo que lo más difícil de un negocio no son los números, no son todo lo que te he contado antes, lo más difícil de los negocios son las personas. Mm, Porque al final los negocios, sí, lo forma mucha estrategia, mucho tal, pero al final quien compone el equipo son humanos. mm, Los humanos hay una convivencia, hay unos intereses, hay una cultura, hay unos valores, hay un todo, ¿no? Bueno, yo el equipo que tuve, que monté al principio versus el que está montado hoy en día, quitando dos personas que se mantienen, todo lo demás son diferentes. El primer equipo que tuve en su día se me empezó, por ejemplo, a crear un mal ambiente de trabajo. Yo los primeros años de foto e-commerce, o sea, al principio muy bien, pero de repente ya empezó eso a coger una forma de grupo y empezó a formarse un mal ambiente de trabajo y yo no entendía el por qué. Y luego entendí que era yo, no la que creaba, o sea, sin quererlo, sin pretenderlo, por mi forma de comunicarme y por mi forma yo soy muy directa al hablar y la forma de cómo decía las cosas o cómo me dirigía, pues iba sin filtros y eso, bueno, pues hacía sentir a los demás pues de diferente forma, pues que no mola, ¿no? Entonces yo tuve que aprender mucho de liderazgo, de trato con las personas, de tener más empatía, más mano izquierda, mm. más... Tuve que hacer un aprendizaje personal fuerte para poder cambiar eso yo misma, para poder arreglarlo. Luego, hice ahí un pequeño también cambio de personal, más el cambio fuerte que intenté yo hacer a mí misma.
He creado desde hace muchos años un equipo con un ambiente excelente. Y ahora, si la empresa tiene 9 años, pues te diré, hace 7 años se respira un buen ambiente y todo el mundo lo dice. Becarios, no becarios, clientes, no clientes, los que se van, los que vienen, todo el mundo desde el día uno nota muy buen ambiente de trabajo. Y ya no solo hablo de buen ambiente de currar, sino también tiene que haber buenos profesionales detrás. Y la empresa ha ido creciendo también. No es lo mismo cuando estaba yo sola de jefa y todos los demás, pues no había, digamos, no había estructura, no había jerarquía que la que hoy en día hay, que sí que hay unos jefes, hay tal. Todos esos jefes yo los he ido poniendo o se han ido poniendo un poco solos, por así decir, por roles y demás, pero no todo el mundo vale para ser jefe. También he tenido que educar a esas personas. Algunas no han valido, otras sí han valido. Ha habido ahí. Entonces, toda esa parte a mí me ha llevado mucho tiempo, pero creo que es un tiempo muy necesario dedicado. Y sí, el equipo es complicado de gestionar y de llevar. Y, y luego, en cuanto a búsqueda de talento, por ejemplo, en retocadores nos cuesta mucho encontrar retocadores, más que a lo mejor fotógrafos u otros perfiles, ¿no? ¿Haces siempre tú la selección del personal? Ahora ya no, por suerte, pero desde hace pocos meses me lo he quitado. Pero antes sí, todo pasaba por mí. Y ahora que ya hay jefes y hay responsable de departamento de fotos, responsable de departamento de retoque y de producción, por suerte me he quitado de estar yo entrevistando a los retocadores. Ahora yo entrevisto pues, a los que sean de mi departamento o consultores externos con los que trabajamos, con los que nos apoyamos para crecer, etcétera. Pero ya por suerte los más técnicos que ya están más fuera de mi control, más que de mi control, que ya no está en mis Ya en tu funciones, día a día. esos por suerte, me los he quitado porque al final lleva mucho, mucho tiempo también. Entonces, o sea, la parte, digamos, más difícil del ser jefa es la parte de gestionar personal y de encontrar los perfiles que realmente luego aporten y que se cree un buen ambiente de trabajo. Sí, el buen ambiente no me cuesta trabajo mantenerlo porque se existe ya, pero sí que es cierto que hay que hacer acciones para cuidarlo. Entonces yo invierto tiempo en, oye, que haya actividades de ocio de la empresa, que haya, no se nos pasa, o sea, ciertas tonterietas que a lo mejor, pues que hacen una casa un poco más feliz, pues yo a eso le doy importancia, le doy valor. Para mí son detalles que marcan un poco la diferencia y luego, por supuesto, siempre voy a cuidar cuando veo que algo se sale de haber hecho un buen trato hablo de tratar a la gente con respeto. Yo he echado clientes porque no han tratado con respeto a compañeros míos. Eh, Me da igual cuánto dinero traigas, trátanos con respeto y si no tienes respeto, pues te vas a tu casa y pagas a otra persona lo que le quieras pagar. Esas cosas son las que hay que cuidar un poquito y eso es lo que te hace luego tener ese ambiente bueno, ¿no? Y luego soy hipertransparente, siempre lo he sido. Entonces, eso tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala, cuando las cosas no van bien y vas transparente, lo que pasa es que la gente, pues, puedes llegar a crear en algún momento, pues, ciertas inseguridades o ciertos miedos o ciertos que a lo mejor si a una persona no le cuenta los problemas que tienes en ciertas situaciones, pues es más feliz, porque la ignorancia da la felicidad. Pero por otro lado, pierden compromiso. Entonces, cuando juegas con la transparencia, la juegas bien, pero y luego cuidas las emociones que esa transparencia genera, yo creo que te hace o sea, te hace un equipo de buen ambiente y con luego mucho compromiso, porque Claro, porque la gente entienden se las cosas. conciencia y Exacto, realmente sentir, exacto. claro, que tú eres parte de ese barco y si ese barco se hunde, o sea, se hunden todos. Entonces yo creo Eso que es. por un lado lo veo bien, ¿sabes? Esta transparencia, porque el equipo tiene que ser consciente de a dónde va el barco. Vamos bien, vamos mal, tenemos que hacer un cambio de dirección. Creo que es súper importante y más en una empresa pequeña donde a mí me encanta trabajar en empresas pequeñas porque creo que ahí tu opinión cuenta, se escucha. He trabajado también en empresas muy grandes y la verdad que tiene su parte buena, pero creo que a nivel de, o sea, si te gusta aportar ideas, si te gusta realmente sentirte parte del proyecto, una empresa pequeña es donde más, ¿no? Puedes aportar en este sentido. Y Claro. creo que es súper bueno que todo el equipo sea consciente, ¿no? De cómo estamos, cómo va la cosa.
tenemos que remar más, remar menos nunca, pero quiero decir, ¿no? Son direcciones, ¿no? Hacia dónde hay que Sí, empujar, dónde voy a sí. meterle los esfuerzos este trimestre. Vamos todos a una. A mí me ha pasado muchas veces estar remando cada uno para un lado. Dices, no, 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 no. A ver, vamos allí. Todo el mundo allí. Vamos, 1, 2, 3, vamos. Y repites y repites y repites. Y a base de insistir, luego vas viendo que la gente va entendiendo y dice, pues si ya lo he dicho 7 veces en diferentes 7 momentos de años, ¿será que es verdad? Pues vamos para allí, ¿no? Entonces es como más sencillo. Vale. Bueno, tú has dicho que cuando habéis empezado no, básicamente no había mucha competencia en tu sector, ¿no? Entonces supongo que diferenciarte de la competencia no ha sido tan difícil porque no tenías tanta, ¿no? Quizás ahora, hoy en día seguramente tendrás más. ¿Y cómo lo hacéis para diferenciaros frente a la competencia? Exacto. En nosotros los 6 primeros meses de vida fuerte ya con su logo, su web y demás funcionando, estuvimos solos en el mercado. Esto no quiere decir que nosotros inventásemos la fotografía de producto. La fotografía de producto lleva existiendo mucho tiempo, se lleva haciendo para catálogo toda la vida, incluso para webs también se hacía. Otra cosa es que pero eran fotografías para catálogo y eran fotografías, pues eso, con otro concepto y demás. Nosotros sí que pusimos ese concepto, creo que pusimos ese concepto, pondré un creo, nunca se sabe, no puedes hablar lo pusimos en España y ese sí que oye, pues caló muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que como funcionó muy bien, pues obviamente pues los que se dedicaban a cosas parecidas, pues el tema de fotografía de producto o de catálogo, pues se vinieron digamos, al nombre, por así decirlo, ¿no? De fotografía para tiendas online. Entonces ya la cosa cambiaba. Pero como tuvimos siempre desde el día 1 la pata metida dentro del e-commerce, yendo a eventos, conociendo gente, ahí me ayudó, por ejemplo, mucho también el estar un poco en el círculo de red de contactos que estaba mi actual marido, ¿no? Corti, porque yo empecé, ahí tenía yo una ventaja frente a lo mejor a otros. Entonces, eso probablemente también eso me hizo poder crecer un poquito más rápido. Eso fue el principio, digamos que son como los años de oro, ¿no? De crecimiento, un poco yo sola, todo, yo iba como, y en cuanto dentro del sector, iba marcando yo siempre, marcando, era la empresa más grande, era quien, todo el mundo me copia los precios a mí, me copian la web a mí y demás. A día de hoy, 9 años después, tú pones en Google y salimos como setas, o sea, hay muchísima competencia. Hay mucho trabajo, pero ahora se reparte entre muchísimos y ahora diferenciarse es más complicado. ¿Qué nos diferencia a nosotros del resto? Nosotros, por ejemplo, en cuanto a un poco lo que hacemos en marketing, nadie más lo hace, o al menos yo no lo veo. O sea, creamos contenido para nuestros usuarios, para nuestros posibles clientes, contenido propio hacemos webinars que son los Visual Talk, donde invitamos a marcas y hablamos de su contenido visual, creamos guías para que se descarguen y eso, informamos, por ejemplo, de cómo aumentar la conversión. Tenemos un blog activo desde el principio que sigue estando activo. Digamos, toda la generación de contenido, yo no he visto que nadie la haga que nadie la haga, porque hay algunos que a lo mejor se monta el blog, pero duran 5 meses o duran un año. O sea, como lo hacemos nosotros, y eso nosotros, siempre que hablan de nosotros, nos dicen que estamos siempre ahí, en el sentido de tendencias, que estamos muy al día, que estamos muy metidos y que se nos ve. Entonces, eso lo hacemos diferente. ¿El trabajo lo hacemos diferente? No he trabajado yo con las otras empresas. Voy viendo los portfolios y obviamente pues comparas. Pero digamos, a nivel de marketing, la forma que nos seguimos intentando diferenciar es esa, un poquillo, ¿no? Y bueno, también nos diferencia, por ejemplo, del tamaño de la empresa, la experiencia que tenemos y los clientes que hemos trabajado, que trabajamos. O sea, ese histórico no lo tiene mucha gente, lo tienen pocas empresas. Pero vamos, también te diría, ahora es más difícil diferenciarse que antes, desde luego. Entonces, la cartera, por ejemplo, de clientes recurrentes se hace siempre más, hay que mimarla, ¿no? Porque al final,
Pero vamos, esa se trabaja muy bien si haces bien el servicio. Si cuidas al cliente, haces bien el servicio y demás, pues el recurrente va volviendo. Pero vamos, siempre la captación cada vez es más complicada y hay que dejarse más un poco las neuronas para saber cómo ir captando más a los nuevos, ¿no? Mm. ¿Y cómo ves que ha cambiado el mercado en estos últimos años del COVID y todo lo que ha conllevado, ¿no? De una aceleración muy bestia del sector digital? Supongo que esto también ha supuesto un crecimiento, o sea, más lead, ¿no? Porque mucha más gente se ha hecho e-commerce para sobrevivir, ¿no? A lo que ha sido la pandemia. Entonces, no sé en vuestro sector cómo se ha vivido esto y... Mm. Nosotros tuvimos, digamos, nos subimos un poco, nos pasó un poco el efecto que le pasó a otros e-commerce durante el COVID. Al final, como nuestros clientes son los e-commerce, lo que les pase a ellos nos afecta radicalmente a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el COVID? Que el e-commerce hizo un boom y creció un montón. Entonces, hubo un montón de gente que se metió a lanzarse a proyectos online y a nosotros nos llegó también un alivión boom, o sea, una ida de olla. Además, yo estaba en ERTE de aquella, fue interesante, ¿no? Sacar todo eso adelante, pero hubo eso, un aluvión de consultas tremendo. La conversión se bajó, o sea, no mantuvimos la conversión de siempre, es decir, hubo muchas consultas, pero no se cerraron tantas como las que se podrían haber tal. Sin embargo, el negocio sí que creció. O sea, el año del COVID el negocio creció, porque bueno, al final, aunque hubiese bajado la conversión, el volumen había aumentado, pues el negocio aumentó. El año después fue un año raro, se notó un poco la pospandemia y este año también está siendo un poco raro. Pero en líneas generales yo diría, bueno, el e-commerce ha crecido, lo que pasa es que ahora parece que ha crecido menos porque venimos de un año de crecimiento muy bestia y de hecho esto lo estoy escuchando menos. Jovan, no estoy haciendo los números, pero la pregunta es, ¿tus números ¿Con en qué base a... comparas? Claro, que lo estás comparando con el año del COVID, pero hasta que no pase otro Que eso COVID no te va a es, pasar. claro, es un año burbuja que se tendría que Claro, mirar como algo aparte y volver, ¿no? A claro, la comparación con los años anteriores para tener una visión más real. eso es. Mm. Entonces, sí creo que sigue creciendo, pero que no es comparable con esos años. Y bueno, aún así, creo que el mercado está saturado de marcas y demás, pero eso no quiere decir que no haya hueco para más. Porque al final, cuando tienes algo que vender y algo que contar, si lo cuentas bien, eh, te puedes hacer perfectamente el hueco. Y al Mm. final, o sea, se vio con TikTok en su momento. Ahora TikTok está ya todo el mundo, pero que se decía, ni una red más, ni una red social cabe más aquí, ¿no? Toma, TikTok nos dio un morrazo a Venga, todos, otra. ¿no? O Mm. sea, claro, entonces, y cómo cambió Instagram también toda la El parte de Reels, enfoque. Mm. eso es, y toda la parte de vídeos con TikTok, ¿no? Entonces, encuentra el sitio. Redes sociales, una cosa un poco diferente, ¿no? Pero me pasa lo mismo con una marca. Anda que no se vendían ya camisetas y sudaderas antes de que llegase a Blue Banana. Blue Banana en el concepto, oye, voy a vender sudaderas y camisetas. Una tienda de marca de moda que creo que conocía todo el mundo. Y si no, pues buscarla. Pero lo que han conseguido estos chicos es tremendo. De una cosa que ya estaba cubierta, pues han hecho un storytelling, han hecho una historia muy buena y unos valores detrás muy potentes y pues han conseguido sacar algo, ¿no? Entonces yo creo que aunque haya pasado todo el COVID, aunque el e-commerce haya crecido mucho, haya muchas marcas, todavía seguirá habiendo hueco para nuevas marcas. Habrá muchos cierres también, porque igual que se abrieron muchas, habrá muchas que cerrarán. Los marketplaces tienen mucho peso, supongo que también irán creciendo más e irán cerrando más e-commerce, pero no quiere decir que todo vaya a desaparecer o todo se vaya a copar de una sola cosa, ¿no? Mm. Y hablando un poco más de fotografía e-commerce, ¿por qué es importante que un e-commerce invierta en las fotos, o sea, en buenas fotos para promocionar sus productos? O cómo lo vendíais o cómo lo vendéis el servicio? Mm. Al final hay que entender que o sea, nosotros lo que hacemos es, más que lo que nosotros hacemos contenido visual para que
la tienda online pueda comercializar el producto. Es decir, si yo tengo una tienda online de pulseras, o le enseño al usuario la pulsera, ¿y cómo se la voy a enseñar? Pues con una foto, con un vídeo, o sí, para venderla. El cómo tú elijas hacer esas fotografías va a afectar directamente al branding de la marca. Si yo decido hacer esas fotos mal, ya poca gente lo decide así, ¿vale? Pero si yo decido hacer las fotos de una forma, eso va a quedar de esa forma en la web. Si no queda homogéneo, pues no queda homogéneo. Sí. Entonces, al final, cuando alguien entre a la web, va a tener una impresión de ti, va a tener una impresión de esa tienda. Esta tienda está ordenada, no está ordenada, huele mal, huele bien, ¿no? Sí. No, vale, no vamos por el olor, pero es cutre, no es cutre. Exacto, tienes unas sensaciones. Sí. Es elegante, es normal. Y creo que con las fotos, disculpa si te interrumpo, pero creo que con las fotos, ya de entrada, si tienen unas fotos cutres de los productos, o sea, unas fotos que se ven como con poca luz o poco cuidadas, a veces incluso me he encontrado con e-commerce que tenían fotos borrosas del producto y tú dices, no sé, te llevas una primera impresión de la tienda que dices, va, cambio. Claro. Y como es tan fácil cambiar, porque yo qué sé, de zapatos tienes miles para elegir de tiendas, pues el cliente siempre está a un solo clic de irse a la competencia. O sea, por un lado hay que generar la confianza de, oye, compra aquí, eso ya no, o sea, es seguro, el producto te va a llegar bien, no te estoy estafando, estás entendiendo el producto, lo estás viendo del color que es, no tengas dudas de cómo es, todo eso lo tienes que despejar de forma visual, lo tienes que despejar al cliente, ¿no? Y luego, incluso en fotos profesionales, la elección de los modelos, por ejemplo. Todas mis modelos van a ser delgadísimas, altísimas y monísimas, o voy a usar también personas reales de cualquier tamaño, peso y esos son valores de marca. Todo eso se transmite también a través de las fotos. ¿Qué acting voy a poner? Voy a poner que las modelos, una tienda un poco más, la quiero más armoniosa, más, no quiero decir aburrida porque es algo negativo, pero más estático, todas la misma pose, más rectitas, o quiero darle muchísimo dinamismo, que eso se mueva y que no haya dos fotos iguales porque quiero darle ese rollo. Todo eso es branding. ¿Vale? ¿Y vosotros le dais consejos de este tipo también entonces al e-commerce, de estrategia, ¿no? De qué tipo de fotos hacer para que tenga más éxito? Suelen venir depende. Con una idea. La grande empresa o la mediana empresa suele venir con la idea bastante clara, porque al final o ya lo ha hecho antes o tiene ya... una estrategia, una visión, supongo, ya clara y establecida. Pero si la quieren revisar o no la tienen, pequeñas empresas, muchas veces nos preguntan, oye, yo tengo, voy a vender ropa, ¿cómo me aconsejas hacerla? Y entonces nosotros le aconsejamos, por supuesto, y si no es ropa y es alimentación o es industrial o es lo que sea, pues también. Entonces ahí siempre intervenimos. Y ya te digo, afecta tanto al branding, que es una cosa mala en el sentido porque no la puedes medir. ¿Cuánto mides? Me he dejado X presupuesto en fotos, ya sea lo has hecho de una forma u otra, pero ¿cómo mido cuánto me impacta el negocio? El branding es muy difícil de medir, no se puede medir, pero lo que sí puedes medir es la conversión. Entonces, la conversión afecta, o sea, es impresionante cómo si tú en vez de un producto pones una foto o pones otra, puede cambiarte la conversión en la ficha de producto. Entonces, eso es muy interesante también, siempre andarlo midiendo. ¿Y tienes algún success stories o datos que nos puedas compartir de e-commerce a las que realmente le ha cambiado, le ha aumentado la conversión? Sí, tenemos, pero creo que más que el dato me voy a quedar más con las cosas genéricas que suelen funcionar, porque yo creo que puede ser más de utilidad. Por ejemplo, en líneas generales, las cosas convierten más o los productos convierten más cuando el producto está en su contexto. Quiero decir, si estamos hablando de ropa, se va a vender más la chaqueta puesta en una persona, vista en una persona, que vista en sola, sin nada. Sí, con un fondo blanco. Con un fondo blanco y sin persona, ¿no? O por ejemplo, si estamos hablando de una lámpara,
la lámpara se va a vender mejor si la pones en la mesilla que si la pones sola con el fondo blanco. Un cabecero de una cama, pues en su habitación. Una mesa de oficina, lo mismo. Las cosas, por ejemplo, tenemos un caso de un cliente que vendía unas aspiradoras que eran portátiles y servían para limpiar, bueno, cualquier cosa, ¿no? Pero ellos querían enseñar mucho el potencial de, pues eso, de que puedes irte al jardín o a la calle y aspirar el coche sin necesidad del cable, ¿no? Ellos subieron a Amazon, en este caso, las fotos sin uso, que eran las primeras que tenían, las de producto de fondo blanco, y empezaron a vender el producto. Y cuando subieron las fotos en uso de la aspiradora, usándolas en diferentes situaciones, las ventas aumentaron un montón. Soy mala guardando números, como te llevo diciendo toda la entrevista, sé que no me acuerdo del porcentaje de conversión, pero en líneas generales las cosas puestas en contexto, ya sea en un e-commerce o en un marketplace, mejoran la conversión bastante. Y ya no solo eso, sino por ejemplo también a lo mejor el formato. O sea, estamos hablando mucho de fotos, pero también el vídeo tiene muchísimo potencial. Vamos, se ve en muchísimas tiendas ya. Un vídeo como si fuese una foto más, un vídeo integrado dentro de la ficha de producto. Eso yo he leído muchos artículos de buenas conversiones. A lo mejor no te vale para toda la web y a lo mejor no te vale porque a lo mejor no lo rentas en todos los artículos, pero en un porcentaje del catálogo, vamos, no es de extrañar que ASOS lo lleve, por ejemplo, utilizando desde hace un montón de tiempo la estrategia de vídeos. Justo esto te iba a preguntar, ¿cómo ha evolucionado el mercado de fotografía en los años? Porque supongo que antes era, bueno, una foto normal y luego habrá evolucionado, me imagino, al 360, o sea, la vista 360 del producto, y ahora cada vez más yo también veo los vídeos también del producto puesto, que yo creo que eso debe vender más, porque, no sé, un vídeo además suele tener mucho más engaging con el usuario, ¿no? Sí, con el vídeo recibes más información del producto, ¿no? Que al final yo creo que va mucho de eso, de entender bien el producto que vas a comprar y que al usuario no le quepa ninguna duda de cómo le va a quedar, de cómo se va a comportar ese producto, ¿no? Y el vídeo resuelve muchas preguntas de esas. ¿Cómo ha evolucionado? Yo, por ejemplo, me acuerdo de las primeras charlas que daba, les convencía o intentaba evangelizar de que era importante tener varias fotos en las fichas de producto, y intentaba convencer de que la foto era importante. O sea, te recuerdo que cuando nosotros arrancamos no había nada, entonces la gente se las tenía que buscar para tener fotos en su web, intentar que fuesen profesionales o hacerlas ellos, era un problema. Entonces había más webs con fotos malas que con fotos buenas. Entonces, yo cuando llegué al mercado era eso. Entonces, no se entendía el efecto que tenía, o no se entendía tanto el efecto que tenía la imagen sobre el propio negocio. Y ahora no hace falta evangelizar a nadie de que la foto es importante, no la foto, la imagen del producto es importante y que afecta a la conversión. Entonces, tampoco hace falta andar diciendo, oye, es importante que pongas varias fotos para que se entienda desde varios ángulos. Eso ya se sabe. Ahora ya estamos hablando de estas películas, ¿no? De si en modelo, no modelo, en contexto, no en contexto, en vídeo. El 360 nosotros lo llevamos ofreciendo desde el día 1 y se vende desde el día 1. Y tiene sus modas. A veces viene, a veces se va, a veces viene, a veces se va. Pero para mí no es algo que esté ahora más que antes, pero sí, por ejemplo, el vídeo. El vídeo antes no se veía y ahora se ve en todos los lados. Supongo que depende también del tipo de producto, ¿no? Si aplica o no un 360 o un vídeo. ¿Y qué consejo le darías a otra mujer que quiera empezar a emprender ahora, en la fase también en la que estamos, de post-pandemia o casi post-pandemia? No sé si podemos decir que es un post por completo. Claro. Pues yo al final mis consejos son mis aprendizajes un poco de mis errores, ¿no? O incluso de mis aciertos. Creo que es importante rodearse de buena gente,
buena gente pues eso, en el mundo profesional, ya sea tu equipo o no tu equipo, pero al final es gracias a esa gente con la que vas a salir adelante, o gracias a sus consejos, o gracias a su trabajo duro, o gracias a lo que sea. Entonces es importante rodearse bien y, y hacerse ese círculo bueno, ¿no? Si tienes, diría también que si en algún momento empiezas a meter equipo y alguien no te funciona, quitarle desde el principio. Alguien que no funciona en el equipo, mm, luego es un problema todos los meses tenerle y encima luego el despido es más caro. Entonces, cuando detectes que alguien no te funciona, cuanto antes se vaya, mejor, aunque estés atareado en ese momento. Creo que también es bueno, ¿no? Luego, a mí me ha costado tanto los números que ahora soy muy defensora de los números. O sea, no es que por eso sea defensora, quiero decir, he tenido tantos problemas por no vigilar bien los números correctos que ahora estoy obsesionada con los números. Y a mí me ha ayudado muchísimo desde el año pasado establecer unos KPIs que miro semanalmente. Y no miro solo los euros, ahora miro muchas más cosas. Tienes que mirar, o sea, tienes que registrar, mi consejo es registrar semanalmente esos KPIs que a tu negocio son importantes. Número de incidencias, número de gente que tienes, número de gente que subcontratas o que autónomos que coges, las ventas con todo su desglose, las finanzas con todo su desglose, eso de forma semanal. Porque no te puedes encontrar solo los números a final de mes o al final del trimestre, porque entonces ya vas tarde. Si solo te fías del PIG, del pérdidas y ganancias, que eso es eso, cada mes o cada trimestre, ya vas tarde. Entonces, la otra forma de verlo semanalmente, puedes ver un poco las tendencias del negocio y el negocio va de esta forma, necesita apoyarse un poco aquí, puede apoyarse un poco aquí y puedes intentarte adelantar. Es que si no, vas todo el rato a remolque, todo el rato a remolque. Yo me he pasado tantos años a remolque que ponerse delante luego cuesta porque dices, wow, cuánto arrastro, ¿no? Ya, ya, ya. Y Y sigue, sigue, perdón. un último solo. Eh, Luego he visto en mi entorno, no profesional, pero sí personal, cómo mujeres se han quedado atrás en la vida profesional con la maternidad. Y yo aquí diría que no hace falta hacer un retroceso en la vida laboral de una mujer por ser madre o por... o sea, creo que son perfectamente compatibles. Yo tengo una suerte de poderlo compatibilizar como lo compatibilizo yo, pero al Cuéntanos, cómo lo compatibilizas? Porque creo que esto es un tema que le interesa a muchas mujeres, que quizás a veces nos autoechamos para atrás pensando que quizás no seríamos capaces de gestionarlo todo. Claro, yo es que he visto, o sea, antes de entrar en mi caso, yo he visto cómo amigas mías se Mm. han quedado completamente atrás por haber cogido 3 años, 4 años de venga, ya curra él, yo me quedo con los enanos en casa y cuando salen no estaban preparadas, no estaban perfectamente ubicadas profesionalmente y cuando otra vez quieren volverse a reincorporar ya no es tan fácil. Mm. Ya han perdido esa dinámica, ese tal, y les cuesta horrores y alguna va dando un poco bandazos, ¿no? Luego otras que simplemente a lo mejor se han pedido una excedencia o una reducción de jornada, pero por ejemplo en grandes empresas corporates eso es la jungla. En cuanto hay una debilidad, los otros, hay mucha gente que también Mm. aprovecha situaciones. Yo he visto retrocesos en la carrera profesional por hacer una vuelta para atrás. ¿Cómo lo he hecho yo para no tenerlo que hacer? Eh, mi secreto es mi suegra, básicamente, no hay otro. Nosotros pasamos de ser mi marido y yo, 2 personas, a pasar a ser 4. Cuando vino el niño, vino mi suegra, que es la abuela del niño y que es una maravillosa persona, pero que, claro, vive con nosotros. Al final, mi marido Corti también tiene otro negocio, somos 2 emprendedores, somos somos 2 empresarios. Eso quiere decir que trabajamos muchísimas horas y que los días que el niño se pone malo y no puede ir a la guarde o cuando no había guarde, yo estaba trabajando dándole el pecho al niño con dictado de voz muchos meses. Y cuando acababa la toma se lo daba a mi suegra y yo seguía trabajando. Entonces, ¿pero por qué he tenido a la suegra en casa?
O sea, yo tengo la posibilidad de poder llevar un negocio, mi marido también el suyo, y poder tener un niño porque hemos metido una persona que nos eche un cable. Obviamente más la guardería y demás, pero yo tengo ese privilegio. Hay gente que no puede a lo mejor tener ese privilegio, pero aún no teniéndolo, entre la guardia más, como normalmente la gente se arregla, que no suele ser tan radical como nosotros, de vente a vivir con nosotros, ¿no? Sí que pues eso, si se tiene el apoyo familiar o el apoyo de los canguros o el apoyo económico que requiere un niño para que te lo estén cuidando mientras tú no estás, y no estoy hablando de sol a sol, en tu jornada normal laboral, ¿no? Pero para nosotros esa ha sido un poco, y es a día de hoy, la clave. También es cierto que un negocio no es lo mismo que un trabajo de cuenta ajena. Un negocio está siempre para él y siempre lo vas a tener en la cabeza y demás. Pero bueno, yo sí, por ejemplo, he reducido el número de horas. Yo no trabajo, no puedo trabajar los fines de semana aunque necesitase. Bueno, si necesito me planifico y lo hago. Pero antes era siempre. Yo llevo trabajando entre semana y fines de semana desde el principio del negocio. Tuve el niño y eso cambió. Entonces me he tenido que organizar mucho mejor mis horas que trabajo, porque sé que a lo mejor al final a lo mejor no puedo contar con ello, porque ahí ya no hay guardia, ahí o la abuela también hay que Sí. darle un respiro. Entonces, bueno, pero se puede, se puede. Entonces yo animo a las mujeres que si su vida profesional la valoran, otra cosa es que prefieran primar la familia frente a lo laboral. Oye, es completamente respetable, pero a mí tiene las dos cosas peso en su misma medida. La familia, yo la quiero mucho, a mi hijo yo le quiero mucho, yo le quiero cuidar y no me quiero perder nada. Pero es que la profesional soy yo avanzando en el mundo profesional. Cuando mi hijo tenga 18 años, yo quiero estar, o sea, y aunque mi hijo X, o sea, yo quiero mi carrera profesional, yo he hecho mis estudios, he hecho mis esfuerzos, yo quiero posicionarme profesionalmente, yo quiero contribuir económicamente bueno, pues en toda la unidad familiar, ¿no? Entonces, yo no quiero un retroceso por la decisión de que tenga un niño. Entonces, para mí eso es algo de valor. También elegir el momento de tener el niño, dentro de que nunca va a ser perfecto, a mí me ayudó para decir, oye, pues lo tengo ahora y no al principio del negocio, porque si no, no me hubiesen podido sustituir el tiempo que sí que no pude estar, que a lo mejor son el primer mes, los 2 primeros meses creo que me cogí de baja, no me cogí mucho más. Y esos son un poco mis Comparto secretos. 100% lo que has dicho. Pues mira, me alegro. Y seguro que habrá gente que lo pueda criticar, ¿eh? O sea, pero vamos, aquí cada uno libre Sí, de pero claro, pensamiento. lo que dices tú, si una mujer se siente satisfecha siendo de madre 100% de su tiempo, respetable, Genial, ¿no? genial. Si al final se trata de sentirse satisfecha con la vida de uno mismo. Eso Yo es. comparto más tu visión de que me gusta ser también una mujer que trabaja y de darle un ejemplo a mi hija, pues de tener una madre que no solo es madre y no creo que por Eso eso le esté es. quitando nada a ella. Al contrario, creo que le estoy dando también un ejemplo de ser independiente y de aportar en el núcleo familiar, que, ¿no? Eso es, Que eso es. no, bueno, lo dejo aquí. Sí, pero vamos, se entiende también por suerte en la cultura en la que vivimos, ¿no? En España, los tiempos que estamos y demás, todo esto, o sea, se ve como normal. Pero Sí. vamos, sales de aquí y, bueno, habrá sitios mejores, pero los hay muchos peores, o míranos rotos hace unos años, ¿no? Mm. Pero vamos, que hay que seguir luchando por eso y demás. Y todavía a día de hoy, que es totalmente normal esto que nosotras contamos, yo veo que la mayoría de mi círculo, al menos, no digo la mayoría de las mujeres de España, porque lo desconozco, pero la mayoría de mi círculo se hacen antes retirada que vengamos a por ello. Mm. Y es como, wow, esto me sorprende. Y a mí misma me sorprende cómo a veces nos comportamos. Mm. Sí, no sé, hay veces que, como he dicho antes, una mujer quizás se auto boicota, ¿no? El Sí, proyecto por, no, no, es que no podré con todo. Y vale, pues, oye, que si uno no se siente, también está bien, ¿no? Es respetable también esa opción de decir, no me animo a tirarme a esta piscina. Pues ujú. respetable, pero yo creo que todas nos merecemos también nuestros éxitos profesionales, no Sí, luego solo también la felicidad de la familia, ¿no? eso es. También has dicho un concepto que es clave, que es la independencia. Mm. O sea, y ese es clave. Tienes que ser tú misma, o sea, uno mismo. No puedes depender
de, pues eso, de tu marido. No, o sea, uno es uno mismo. Y ya luego es, por supuesto, con el que te juntas, te influye todo lo que quieras, pero uno es uno mismo. ¿Y quién eres? Pues somos, cada uno somos muchas cosas, ¿no? Pues esas cosas son las que tenemos que cuidar. Yo quiero ser Sí, una persona que profesionalmente, bueno, pues me valoro mucho mi profesión, que ahora es esta, hoy en día podrá llegar a ser otra. No me caso con una profesión que tenga que ser 100% tal, pero sí que quiero estar en la vida laboral porque me hace crecer personalmente tremendo. Lo que te mm, comentaba antes, ¿cómo me he tenido que adaptar yo para poder hacer un buen equipo? Ese aprendizaje personal yo ya se lo voy a trasladar a mi hijo en la educación. Entonces, yo eso lo he aprendido trabajando, no lo voy a aprender de otra forma, al menos como lo he aprendido así, ¿no? Entonces, yo esos son los, bueno, la satisfacción propia, ¿no? mm. Obviamente. Pero vamos, sí, que aquí podríamos abrir un debate Sí, solo de sí, esto, pero infinito. sí. Vale, pues última pregunta. ¿Cuál es el error al que tienes más cariño? Porque es el que te ha hecho aprender muchísimo y lo tienes ahí guardadito con, ¿no? Con cariño. Mm. Eh, pues quizás la parte de no haber controlado económicamente la empresa en su principio, esos números al principio, porque eso es lo que me ha hecho hoy en día, pues eso, tener unos KPIs que miro semanalmente, y aún así me sigo equivocando, por números. Me sigo equivocando porque a veces tienes unos números controlados y dices, ay, se me vayan a descontrolar estos otros. Pero vamos, en líneas generales, no tener bien armado toda la parte de, pues eso, de negocio desde el principio. Ya te digo, todavía el año pasado, o sea, con 8 años de negocio, todavía ando con deberes que estoy ahora con muchos con este año, ¿no? Entonces, números. Son mis, y yo es que era artista, entonces, claro. Ya, ya, los números no era exactamente tu día a Sí, no, día, ¿no? pero ahora lo son, ahora lo son. Ya, ya, ya. Y Lamentablemente supongo, ¿no? Porque, bueno, es no, que me yo gustan, ¿eh? mm, Me gustan. O te sea, porque gusta ahora. aprendes, sí, aprendes a entender. O sea, los números no son malos en sí mismos, te dan datos. Y Mm. tener datos, me he dado cuenta, es maravilloso, porque Tener te hace datos te tomar, ayuda a poner orden y creo que también a saber, ¿no? Para dónde tirar. te hace tomar decisiones más con cabeza y menos de Mm, corazón. mm. Y el corazón a veces, pues, es lo que es. Y al final, cuando montas un negocio, estás buscando. Pues se pueden buscar muchas cosas, pero vamos, supongo que se busca ganar dinero, supongo que se busca rentabilidad, supongo que se busca, bueno, pues Mm. un trabajo o muchos trabajos, ¿no? Pero al final tiene que ver casi siempre con esa parte, esa tiene que estar muy bien atada. Y es que parece perogrullo, y ahí yo me escucho esto hace 9 años y digo, pues sí que soy tonta, pero, y es que además lo sabes, mi padre tenía su propia fábrica, tenía su empresa, eh, pero no sé, luego te metes en un negocio y te despiertas con otras cosas que crees que son más importantes y creyendo que esas de los números están controladas por cómo las haces y luego ves que no tienes ni idea y que te has equivocado por aquí, por aquí, por acá. Pues eso. Vale, pues genial. Eh, bueno, yo no tengo más preguntas. Muchísimas gracias, Monse, por estar con nosotros. Ha sido un placer conocerte y charlar contigo este ratito. Y nada, a por más, ¿no? A por más éxitos. Eso es. Nada, muchas gracias a ti por la entrevista, está muy a gusto también. Y nada, espero que esto pueda animar a diferentes mujeres y bueno, y no solo mujeres, ¿no? Y que si ha podido aportar un poco de valor, pues ya para mí ya es bien. Así que muchas Seguro que gracias por sí. el huequito. A ti, un saludo. Chao. Hasta luego.